Hola, buenas tardes. Y antes que nada, pues muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy en este congreso, el primer congreso en Ciencias del Movimiento Humano y la Salud que hemos organizado desde Alcopref y desde la seccional Santander de Alcopref con el objetivo de continuar los procesos de educación continua y de calidad para todos nuestros colegas, bien sean licenciados en educación física, profesionales en ciencias del deporte, profesionales en entrenamiento, entre todos, bueno, entre las demás áreas y profesiones que se relacionan precisamente con este gran tema que es la parte del movimiento humano y la salud. Originalmente les traía un tema sobre ejercicio físico en paciente oncológico. No obstante, pues muy posiblemente más de una persona puede estar en las diferentes charlas que he ofertado y pues se han desarrollado hasta el momento respecto al tema. Por eso quise hacer un cambio y tocar otro tema que también es importante, que se está empezando a revisar recientemente y estamos viendo el impacto que está teniendo a nivel de salud y es precisamente el tema de la sarcopenia. Solo que en este caso voy a enfocarme un poquito más en el tema del adulto mayor, porque es que la sarcopenia, si bien se define como una pérdida de más del 10% de la masa muscular a nivel global, eso quiere decir que puede afectar también a la población joven, es decir, tenemos jóvenes con obesidad y síndrome asociado al síndrome metabólico, pero también tenemos presencia de sarcopenia. En este caso, pues vamos a evaluarlo desde otro punto de vista, es el síndrome de fragilidad y sarcopenia, como les digo, un poquito más enfocado al tema del adulto mayor, pero muy posiblemente de continuar toda esta pandemia de obesidad que estamos viviendo y de trastornos metabólicos, muy posiblemente vamos a empezar a ver fragilidades y sarcopenias en adultos. Bien, me presento, mi nombre es Jorge Luis Suárez Guerrero, yo soy médico egresado de la UI, soy licenciado en Educación Física de la UCC, soy, entre otras, he tenido la oportunidad de ser docente universitario y actualmente pues estoy desarrollando mis estudios en una especialización en acondicionamiento físico para salud de la UNILIBRE, motivo por el cual no puedo estar presencialmente con ustedes el día de hoy. De hecho, me encuentro en estos momentos en clase y por eso no puedo, me tocó hacer este video y poderlo enviar. Bien, aquí pues este soy yo. Dentro de la experiencia que he podido tener, he trabajado, como les he dicho, como docente, he trabajado también en la parte clínica y pues de 2019 estoy integrando ambos campos del saber y me he enfocado un poco en la parte de la medicina enfocada al ejercicio. Aquí estoy yo. Esto fue prepandemia. Inclusive aún sigo trabajando con ellos, con un centro de acondicionamiento físico llamado Cross Training. Eso fue en unas capacitaciones que realizó el Inderbu. Acá estoy precisamente dentro de los procesos que yo hago a nivel particular con un equipo de trabajo interdisciplinar, que es otra cosa importante que se debe tener presente al momento de hacer evaluaciones a las diferentes personas, bien sean deportistas de competencia, bien sea deportista recreativo, persona que quiera hacer ejercicio físico para la salud. Siempre es importante tener un equipo interdisciplinario para tener un punto de vista de diferentes eh, especialistas. Y acá pues tuve la oportunidad de estar como equipo médico de respuesta a emergencia en la Copa América Femenina que se realizó en la ciudad de Bucaramanga, acá con el colega, el médico deportólogo de Brasil. Bien, eh, vamos a entrar en tema. Bueno, acá algunas de las instituciones con las que he colaborado, entre ellas el Grupo Bienestar, Sport International, Arcopref, Ciencia Deportiva, Centrocen, Ciencias de la Salud y Exus. Y pues manejo mi línea, digamos, personal de servicios. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar entonces ya con el tema respecto al síndrome de fragilidad y sarcopenia. Cuando hablamos, y como les decía al principio, cuando hablamos de sarcopenia, estamos hablando de una pérdida de masa, pero es una pérdida de masa global, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, cuando alguien se fractura y lo yesan, que uno ve que la estructura limitada o inmovilizada es la que pierde masa, en este caso hay una pérdida global.
Entonces estamos hablando, dependiendo de la literatura, de un 10% más o menos de la pérdida global de masa. Pero si yo pierdo masa muscular, también voy a involucrar la alteración de la función muscular y eso es algo que se ve, la pérdida de esa capacidad del músculo para ejercer fuerzas, para vencer resistencias, pero adicional, hoy día también sabemos que el músculo es un órgano endocrino, entonces estamos mirando y se está evaluando cómo esa sarcopenia, cómo el hecho de perder masa muscular, pero también el tema del sedentarismo y la presencia de otros síntomas, por ejemplo, el metabólico, cómo generan una alteración de ese órgano endocrino, en este caso del músculo. ¿Y qué va a suceder? Pues a medida que va pasando eso, se empieza a formar un círculo vicioso. Yo pierdo masa muscular, pierdo esa función muscular, tengo menor capacidad de movimiento. Al tener menor capacidad de movimiento, también empiezo a tener menos estímulo sobre otros sistemas. Y entonces también empiezo a ver que me lleva a un estadio mayor, que es lo que se denomina síndrome de fragilidad. En este caso, pues también vamos a tener una pérdida de la función de otros órganos. En este caso, pues hablamos de una alteración homeostática, de que esos órganos van a perder la reserva funcional que ellos tienen y entonces empezamos a ver sarcopenia con osteopenia, por ejemplo, sarcopenia con alteraciones renales, sarcopenia con alteraciones cognitivas, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ver que hay un deterioro global y esto, pues, si bien es parte del proceso de envejecimiento natural que se tiene, pues puede ser evitado y puede ser retardado, digamos que con una gran posibilidad se puede prevenir o se puede retardar bastante, bastante, bastante. ¿Qué vamos a tener también acá? ¿Cuál es el problema? Que esa disfunción, como les decía, genera alteración de otros órganos y eso nos lleva a un aumento de la morbimortalidad, es decir, vamos a tener expresión de mayores enfermedades o complicaciones de las enfermedades de base y finalmente a una mortalidad mucho más temprana. Y como les decía, pues esto realmente es potencialmente evitable y tenemos que hacer dos cosas relativamente sencillas, pero siendo sinceros, dos cosas que a todos nos cuesta trabajo, y es tener unos buenos hábitos y estilos de vida, tanto físicos como mentales. Y pues no es de un secreto ni de desconocimiento que pues obviamente el estilo de vida que nosotros manejamos hoy día es muy caótico, muy acelerado, y por eso a veces se nos dificulta esto, pero idealmente deberíamos empezar a comer mejor y empezar a ejercitarnos más. Ay, y le vamos sumando después tener una mejor calidad de sueño. Le vamos sumando después el poder salir digamos, no hacer ejercicio, pero sí a caminar y disfrutar, por ejemplo, de un parque o de sitios donde exista naturaleza, porque eso va a tener un impacto positivo sobre nuestra salud, no solamente física, sino también mental. Entonces, en este punto necesitamos que el ejercicio sea más bien de tipo multimodal y que pueda tener impacto no solamente desde el componente propiamente físico, sino también mental y emocional, como les estaba comentando. Como les decía, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando tenemos fragilidad, podemos empezar a mirar algunos criterios diagnósticos que Fried en 2001 nos mencionaba. Desde ese entonces, él empezó a hacer una serie de clasificaciones y nos comentaba esto. Entonces nos decía, mire, cuando usted tenga tres o más de estos, estamos frente a un síndrome de fragilidad. ¿Cuáles son? La pérdida de peso de manera involuntaria, como ustedes pueden leer ahí, 4,5 kilogramos o más por año. El hecho de que se sienta agotado, que sienta que está muy cansado, que no puede hacer las actividades, que genere una debilidad o que podamos medir esa debilidad muscular. Lo podemos hacer mediante pruebas como la depresión, por ejemplo, o haciendo RMs, también se podría, es decir, podemos objetivizar eso. Lo otro, la al momento de caminar, ¿qué tan rápido va a caminar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora en recorrer una distancia? Generalmente, pues, eh, eso me da a mí también algo importante y lo que se está empezando a hablar y es un nuevo signo vital. Generalmente, pues, uno habla de signos tensión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero pues hoy día la velocidad de la caminata también se está empezando a considerar como un signo, porque es que a menor velocidad de la caminata me está indicando a mí también que estamos frente a una pérdida de esa funcionalidad muscular.
Y pues lo otro es el que se presente bajo nivel de actividad física. ¿Sabes? Para Fried y colaboradores, tres o más de esto nos daba un diagnóstico de fragilidad. Obviamente, pues hay que revisar otra serie de criterios y la idea en el día de hoy, como les decía, es vamos a mirar cómo el ejercicio físico impacta sobre esto, pero pues primero necesitamos conocer algo del tema. También pues veíamos que dentro de la fragilidad podemos tener signos o tener síntomas. Los signos son aquellas variables que podemos medir de manera objetiva, los síntomas son aquellas variables que obtenemos de manera subjetiva. Entonces, dentro de los signos podemos evaluar la sarcopenia, podemos calcular la cantidad de masa, el porcentaje de masa muscular que tenga la persona. La osteopenia, por ejemplo, también la podemos medir cómo la densidad ósea se va disminuyendo y la alteración en la marcha la podemos objetivizar no solamente en la caminata como tal, sino también en la velocidad. Por su parte, por ejemplo, los síntomas, como les decía, la persona, por ejemplo, se siente muy cansado, se siente muy débil, no quiere hacer las actividades o siente que se fatiga con facilidad. Y pues también inclusive a esos síntomas, esas alteraciones, podemos sumarle el tema de la alimentación. Entonces tenemos otro factor que se va sumando y es o un trastorno de la alimentación, bien sea porque no consume los nutrientes adecuados o porque consume muy poco alimento en general global, es decir, podemos estar inclusive frente a un cuadro de anorexia en ese tipo de población. ¿Qué va a pasar cuando estamos frente a un síndrome de fragilidad y sarcopenia? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, acá ustedes pueden leer varios de ellos. Sin duda alguna, el tema de las caídas es algo que se aumenta en la población, sobre todo en los adultos mayores, y esas caídas nos pueden llevar fácilmente a la presencia de fracturas. Dentro de esas, pues, fracturas a nivel de pelvis, por ejemplo, o a nivel de extremidades, lo cual aumenta la morbilidad y favorece inclusive la mortalidad por el tipo de fractura, porque ya entonces empieza a quedar mayor tiempo sedentaria la persona, estática, inclusive en algunos casos se dejaba acostada y eso aumentaba el riesgo, por ejemplo, de trombosis venosas profundas y bueno, empezamos a generar una serie de complicaciones a partir de un evento como una caída. El otro riesgo es, por ejemplo, que va a tener dependencia, entonces son personas que como están perdiendo esa capacidad, esa autonomía, pues van a necesitar de un tercero para que les ayude a realizar sus actividades de la vida diaria, incluso hasta el punto de presentar una discapacidad tal que sean totalmente dependientes. Eso también va a conllevar a qué? Pues a que se presenten complicaciones si tiene, por ejemplo, diabetes, hipertensión, si tiene alguna enfermedad de base, pues se complique. En algunos casos, inclusive aumentando los tiempos de hospitalización y, pues, como les decía, llevando a una muerte prematura. Entonces, ahí tenemos algo de los riesgos que se pueden tener. Con respecto a la fragilidad, como les decía, entonces hablamos de una pérdida global del 10% de la masa muscular, generalmente a partir de los 50 años, pero también, como les estaba comentando, esto se puede llegar a ver en población joven, en menor de esos 50 años, sobre todo cuando estamos frente a una persona con marcada obesidad. También se ha visto eso. A veces, inclusive en las personas sedentarias, vemos que su masa muscular es menor a lo esperado para la que se tuviera. Y en parte esto se debe a que hay una gran pérdida de fibras tipo 2 que es lo que digamos que más se ve. Entonces hay un menor volumen. Y como les estaba comentando, esto va a tener una alteración de la funcionalidad y una de las partes donde con mayor evidencia vamos a ver esa alteración funcional del músculo es a nivel de la marcha. Entonces, empezamos a ver acá, por ejemplo, hay una triada, no es lo único que se altera, pero son de las cosas más relevantes que empezamos a ver dentro de su alteración. Entonces tenemos que la sarcopenia como tal puede llevar a una alteración endocrina. ¿Por qué? Porque si la persona está muy quieta, no se mueve, pues eso genera alteración per se del músculo. Ya hablamos que el músculo es un órgano endocrino que igual van a haber una serie de citoquinas, es decir, de moléculas de señalización y demás. Pero también el hecho de que vaya cursando con otra serie de enfermedades, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, enfermedades de riñón, etcétera, pues eso hace que también se empiecen a alterar otros órganos, incluyendo la parte endocrina. Es más, existe una disfunción neuromuscular. ¿Por qué? Porque ya esa placa motora no va a actuar bien, ya no va a haber el suficiente
estímulo del nervio sobre el músculo porque no hay movimiento o no hay movimiento suficiente o el músculo pues no tiene esa capacidad funcional suficiente, entonces hay ese tipo de alteración. También hay alteraciones neuroendocrinas, como les decía, si, sobre todo si hay enfermedades de base, entonces tenemos un paciente, por ejemplo, que su aumento de masa grasa, por ejemplo, es significativa, entonces empieza a producir todo el tema de citoquinas proinflamatorias, la presencia, por ejemplo, más tiempo de cortisol y demás, entonces empezamos a tener esa alteración. Y eso también nos va a conllevar a una disfunción de la respuesta inmune, del sistema de defensa, porque la presencia de ciertas hormonas pueden alterar la respuesta inmune, entonces la persona inclusive va a ser más susceptible a infecciones. Empezamos a ver cómo este síndrome de fragilidad empieza a correlacionarse y a generar una serie de alteraciones importantes en este tema. Y es que, por ejemplo, acá, en esta gráfica que nos trae Javier Ángulo en su artículo, vemos algo que pues relativamente es conocido por todos, y es que a medida que envejecemos, entre mayores complicaciones tengamos, vamos a llegar más rápido a la fragilidad, a la discapacidad y finalmente a la muerte. Esto en la línea roja es lo que se espera o es el promedio de lo que uno, perdón, de lo que uno a lo largo de la vida espera que ocurra, ¿sí? Entonces, un envejecimiento relativamente sano. Acá tenemos un envejecimiento acelerado por la presencia de ciertas enfermedades y acá, en línea verde, lo que vemos es que una persona que se mantenga sana con estilos de vida, el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, pues su sobrevida va a ser mucho mayor y va a ser mucho mejor. Y para llegar al punto, por ejemplo, acá del fallecimiento, le va a tardar más tiempo. Entonces, miren cómo el ejercicio físico y la alimentación, en este caso en esta población, y sobre todo algo importante, el estímulo y el entrenamiento de la fuerza, resulta muy importante para mantenerse en estos niveles. Generalmente, cuando hablamos de fuerza, no necesariamente hablamos de que pues tiene que estar alzando pesas todo el tiempo, ¿sí? Pero sí estímulos de fuerza que le permitan mantener un buen tono, un buen volumen muscular, es decir, que mantengamos una calidad de tejido muscular y no solamente muscular. Hay otros tejidos y hay estudios sobre cómo el entrenamiento de la fuerza hoy día se ha visto que genera impactos positivos, pero bueno, eso podría ser tema tranquilamente de otra charla. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder acá? La persona que se encuentra muy sana, lo vamos a ver en este punto, pero ¿qué sucede? A medida que empieza a dejar de hacer ejercicio, puede llegar a la fragilidad. En este punto, digamos, hay un punto de retorno relativamente sencillo, ¿sí? En el sentido de que pues va a responder mejor a los estímulos, no sencillo en el sentido de que le monto un plan relativamente superficial y fácil y va a tener buena respuesta, no, sino que va a responder mucho mejor a los estímulos de ese plan de ejercicio que le hagamos y vamos a poderlo regresar acá. Pero después de cierto punto, después de que pasamos de la fragilidad a la discapacidad, tratar de regresar eso a un punto acá es mucho más complicado. Entonces vamos a tener que invertir mayor tiempo, tanto de sesiones como de ejercicio a la semana y demás, para empezar a revertir esto. Mientras que acá los estímulos, digamos, eh, tienen un efecto mucho mejor en menor tiempo. Entonces es muy importante esa parte, sobre todo para quienes trabajen con adulto mayor, recuerden ir involucrando el tema del ejercicio físico mucho más frecuente, dentro de ellos el trabajo de la fuerza. Obviamente, pues hay que continuar el trabajo aeróbico, ¿sí? El trabajo cardiovascular, el trabajo de fuerza. Otra cosa importante también en ellos es el tema de la propiocepción, el trabajo de propiocepción, el trabajo de coordinación, el trabajo de lateralidad y demás, ya que esos también son estímulos importantes para su sistema nervioso. Ahora, como vemos, hay estudios donde nos relacionan, por ejemplo, la fuerza que nosotros podemos hacer, la fuerza de aprehensión, es decir, de apretar, con la presencia de enfermedades. De estos también hay bastantes estudios en población adulta y en población adulto mayor, y vemos, por ejemplo,
cómo a medida que tenemos un aumento de el tema de las enfermedades crónicas, hay una disminución en la capacidad de la fuerza prensil. Y acá les traigo otro que me miran cómo esa fuerza prensil, esa capacidad de aprehensión, se va a relacionar en buena medida, en buena parte con la presencia de algunas enfermedades, sobre todo el síndrome metabólico. Entonces, esa puede ser una forma de entrar a evaluar. Yo puedo hacer también una repetición máxima, si es posible. La idea acá entonces es, listo, estoy frente a un adulto mayor, voy a empezar a evaluarlo. Sé que la fuerza de aprehensión me da un dato importante, no tengo el equipo para medir la fuerza de aprehensión. Ok, listo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos otras formas tradicionales de hacer evaluación de la condición física, ¿sí? Entonces podemos medir la frecuencia cardíaca basal, podemos hacer pruebas de campo sencillas para mirar eso, podemos hacer una repetición máxima, digamos, inclusive con objetos en gimnasio, etcétera, que nos permitan tener una idea de cómo está la persona. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, no, vea, definitivamente la persona, el adulto mayor o la persona que estoy entrenando, eh, tiene dificultades para el desplazamiento, no puede estar digamos, mucho tiempo por fuera, etcétera. Nosotros podemos evaluar la escala subjetiva de la intensidad del ejercicio. Entonces, eso es lo que denominamos la escala de Borg. Pero si aún así, digamos, queremos tener un poquito más de datos, podemos hacer algo y es esto que es la escala de Bartel. Pero esa escala de Bartel lo que me mira es qué tan independiente es la persona. Pero eso me da una idea de qué tan funcional puede llegar a ser y a partir de ahí pensar en qué tipos de ejercicios le podrían hacer. Sí, porque es que algo que se nos olvida muchas veces, por ejemplo, es que en un adulto mayor, el hecho de que se pueda levantar de la cama o el hecho de que se pueda levantar de una silla ya le está implicando de por sí un alto grado de esfuerzo a la persona. Y eso, inclusive eso lo podemos tomar como punto de referencia para empezar a estructurar el plan de ejercicios. A veces inclusive son ejercicios que tocan en cama, asistidos o ejercicios que sean contra resistencia y demás, pero pues de todas maneras eso es un primer estímulo, sobre todo en este tipo de población que muchas veces ya, por ejemplo, está en cama. O si tenemos un adulto mayor que se mantiene muy activo físicamente, pues ya podemos aplicarle otra serie de baterías para poder obtener como esa idea global de su situación actual. Importante también acá el tema del acompañamiento familiar, pero también idealmente el que puedan trabajar con otros profesionales del área de la salud, psicología, por ejemplo, el médico también debería estar ahí, el fisioterapeuta, entre otros. A veces yo sé que eso es muy complicado, pero existen alternativas que le permiten a uno establecer programas de trabajo para esta población. Bien, volviendo acá, entonces tenemos otra alternativa que sería la escala de Bartel. Entonces, en ella lo que me están mirando es qué tan independiente o qué tan dependiente es una persona para sus actividades de la vida diaria. Miren, acá no estamos hablando de si logra resistir un entrenamiento, una sesión de trabajo y demás, no, es sus actividades de la vida diaria, levantarse, vestirse, bañarse, poder comer, todas esas actividades que a veces podemos encontrar en adultos mayores relativamente alteradas. Entonces, ahí también les presento este tipo de escala. Y finalmente, pues, se nos puede presentar la oportunidad de desarrollar este cuestionario, que es el cuestionario Frail, para mirar precisamente si estamos frente a un síndrome de fragilidad. Y ustedes ven acá, son unas preguntas relativamente sencillas de hacer, ¿sí? Que van a tener una puntuación. Entonces usted le pregunta si la persona está cansada, si puede subir o no el tema de escaleras, si puede caminar por lo menos una manzana, si posee más de 5 enfermedades o si ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses. Esto nosotros lo podemos calcular. Podemos indagar el peso anterior de la persona, lo comparamos con el peso anterior y miramos cuál es la diferencia en porcentaje de ese peso. Y entonces, como les decía, bueno, ¿y qué evaluamos? Realmente podemos evaluar una gran cantidad de variables. No necesariamente, pues, como les decía, tienen que ser pruebas de laboratorio.
Eso va a depender de la persona, de la condición de la persona. Pero ¿qué podemos evaluar? Podemos evaluar el equilibrio de la persona, podemos evaluar de su agilidad, el tema de la flexibilidad, podemos evaluar de la parte de resistencia, la fuerza, la velocidad. Es decir, podemos evaluar una gran cantidad de variables, a veces de manera relativamente sencilla. Como les digo, si no tengo la oportunidad de desarrollar pruebas de campo, por lo menos empiezo a mirar cómo está el adulto mayor para saber en qué condiciones lo tenemos. Entonces, el equilibrio, por lo menos, es capaz de mantenerse de pie solo, caminar en una línea. Por ejemplo, necesita ayuda. El tema de la flexibilidad, puede tocar la punta de los pies con sus dedos de la mano. El tema de la resistencia, le podemos hacer una prueba relativamente corta en casa, por ejemplo. La fuerza de miembros superiores e inferiores, puedo llevar objetos y mirar qué tanto puede levantar. Inclusive podemos evaluar con el objeto de mayor peso que pueda tolerar o levantar la persona. Y de esa forma voy obteniendo datos que me permiten estructurar un programa de trabajo. Pero sí es importante siempre tener una idea de cómo está ese adulto mayor para saber qué voy a hacer con él. Y es que, como les decía, el impacto de este síndrome no solamente es el hecho de que la persona, pues sí, pierde masita muscular y de pronto nos encontramos en estas condiciones, sino que es un impacto a nivel global, es un impacto que va a tener sobre diferentes órganos. Entonces, el tema no solamente se radica a lo muscular, como les decía, sino que cuando estamos en un contexto de síndrome de fragilidad asociado a otro síndrome, a otro tipo de patologías, pues vamos a tener problemas a nivel de riñones, por ejemplo, problemas a nivel neurológico, problemas cardiovasculares, el hecho de la misma pérdida de masa, pues va a hacer que su movilidad esté restringida, entre otras. También les hablaba del tema de la osteopenia o el desarrollo de osteoporosis. Entonces, vamos a tener una población que muy posiblemente está en este estado. Lo ideal y el objetivo y parte de lo que se ha venido hablando, inclusive lo que se hablaban en las sesiones anteriores, era poder desarrollar unos hábitos de vida, unos estilos de vida donde el ejercicio físico, la educación física, como lo mencionaron muy bien, no fuera algo de momento, sino algo para la vida. Y eso estoy seguro que el momento en que se empieza a estructurar, se empiezan a mejorar mucho más los programas de educación física en nuestros colegios y en nuestras escuelas, a futuro vamos a tener una población físicamente mucho más activa y vamos a tener un gran impacto sobre patologías crónicas como esta, pero también un gran impacto sobre patologías crónicas asociadas al síndrome metabólico, ya que por lo menos hasta el 80% de esas patologías podrían ser prevenibles, es decir, la aparición de diabetes, sobre todo asociada a los hábitos y estilos de vida, la aparición de la hipertensión arterial, la aparición de la dislipidemia, por ejemplo, de la misma obesidad. Entonces, tenemos que acá hay un punto muy importante en el cual podemos intervenir para mantener el adulto mayor o inclusive desde el adulto joven, empezar a mantenernos activa físicamente para tratar de estar lo más sano posibles. Inclusive en este estado podemos generar estímulos de tal forma de revertir un poquito o por lo menos alargar mucho más el tiempo de llegada o de aparición de la fragilidad y las complicaciones en el adulto mayor. Y es que se ha visto que el ejercicio, y acá les traigo esta imagen para resumir un poquito, se ha visto que el ejercicio va a tener un impacto sobre diferentes tejidos, entre ellos a nivel muscular. Y se ha visto, por ejemplo, que el ejercicio me va a frenar toda la respuesta de las citoquinas proinflamatorias y sí va a favorecer, por ejemplo, la estimulación de la producción de síntesis proteica, entre ellas de las proteínas que van a ser parte de la contracción muscular. Recordemos, actina, miocina, las proteínas reguladoras, como son la troponina, la tropamiosina, pero también aquellas estabilizadoras a nivel de membrana celular, como la distrofina, los diferentes proteoglucanos que podemos encontrar a nivel de la membrana. Entonces, esto va a tener un impacto a este nivel, favoreciendo la producción proteica en este caso, pues, inclusive manteniendo o mejorando un poquito ese volumen muscular, a su vez que vamos frenando
todos la producción de citoquinas inflamatorias. Hay una mejora inclusive de los reactantes al tema del oxígeno, hay mejora de todas esas moléculas antioxidantes que tenemos a nivel celular y eso también pues se ha visto que hay una mejor respuesta, hay un mejor, digamos, un mantenimiento de ese músculo y no solamente del músculo, sino los diferentes tejidos al momento de mantenerse activo físicamente. Y es que pues ya lo sabemos, se ha mencionado en más de una ocasión, en más de un congreso y en la literatura sabemos que el ejercicio físico genera un impacto global 100%. Eso sí, y cabe aclarar, el ejercicio físico bien desarrollado, porque como veremos en la próxima sesión, inclusive ahorita con pandemia se empezó a masificar mucho el ejercicio. Eso en parte está bien, el problema es que se hacían ejercicios siguiendo rutinas de ejercicio sin prescripción previa, sin individualización y se aumentaron las lesiones. Entonces, las personas empezaron a hacer ejercicio porque tal o cual influencer o youtuber o personaje famoso hacía una sesión de ejercicio, la montaba y la persona lo repetía y aumentaba sus lesiones. Entonces, ahí puede ser muy perjudicial y por eso importante es un llamado a que quien prescriba el ejercicio tiene que ser un profesional, debe conocer del tema para evitar precisamente ese tipo de lesiones. Cuando se hace bien, vemos que tenemos un efecto global positivo a diferentes niveles. Lo podemos hablar desde el punto de vista molecular hasta el punto de vista sistémico y de la persona. Entonces podemos ver que el ejercicio físico, y ya como les venía mencionando ahorita, tiene un impacto positivo al disminuir las citoquinas proinflamatorias, mejora la producción de mioquinas, pero por ejemplo también, si la persona sufrió obesidad, y como les había comentado, el exceso de tejido adiposo, ojo, el exceso en grandes cantidades, porque es normal y es sano que nosotros tengamos un porcentaje de grasita no mayor idealmente no más del 15%, ¿sí? Se mantenga por ahí un 10%, mucho mejor, porque inclusive el tejido adiposo es un órgano endocrino, es un órgano que produce en condiciones normales citoquinas o moléculas antiinflamatorias y de señalización, y es muy importante para nosotros. Ya cuando empieza a aumentar más allá de ese 15%, ya cuando estamos frente a una obesidad, por ejemplo, grado 1, grado 2, pues ya tenemos es un tejido adiposo que por el contrario va a producir citoquinas proinflamatorias, vamos a tener un estado inflamatorio crónico y eso es parte de los daños que vemos que se empiezan a presentar a partir de la obesidad. Adicional, pues cuando hacemos ejercicio empezamos a reducir ese porcentaje de grasa, empezamos a tirar más hacia las citoquinas antiinflamatorias que las proinflamatorias, pero adicional, como les decía, vamos a generar también a partir del músculo, y no solamente estos dos órganos, sino de diferentes otros, una serie de hormonas reguladoras. Entonces, en el músculo, por ejemplo, podemos ver las mioquinas, pero también podemos ver el impacto que tiene la mejora mitocondrial, ya que va a ser un organelo que va a producir mayor cantidad de energía, la producción de energía va a ser mucho más eficiente, vamos a tener división mitocondrial y vamos a aumentar el número de mitocondrias, por ejemplo, a nivel muscular, pero adicional, todo esto va a llevar también, por ejemplo, a que disminuyamos la resistencia a la insulina. Ya hoy día, por ejemplo, se sabe que uno de los mecanismos que se ven alterados en esa intolerancia a la glucosa, es decir, lo que se denomina la disglucemia, vemos cómo el receptor de insulina está fosforilado más allá de lo normal y entonces tiene que llegar más insulina a estimularlo para que precisamente logre expresar los receptores, los transportadores de glucosa, los GLUT. Cuando se hace ejercicio, se ha visto que se mejora la fosforilación de ese receptor con la insulina que se produce es suficiente para poder estimularlo y generar una mejor expresión. En algunos casos, inclusive, vamos bajando la cantidad de insulina que nuestro cuerpo produce, pero la que se produce es de calidad y sobre todo logra estimular el músculo para que él exprese los receptores GLUT y la glucosa pueda finalmente ingresar. Entonces estamos virando esa parte. También el tema del estrés oxidativo se empieza a regular mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya tenemos moléculas que van a disminuir el efecto de los radicales libres,
sobre, bien sea membranas o a nivel del núcleo o a nivel celular, y eso pues va a disminuir el daño celular como tal. Dentro de las otras cosas que se han visto, las mejores que se han visto es el aumento de los vasos sanguíneos a los diferentes tejidos, entre ellos el músculo, y eso se traduce en un mayor aporte de sangre con los respectivos nutrientes. Y finalmente, pues tenemos ya a nivel de músculo una mejora de la funcionalidad a partir de un aumento de las unidades motoras, y esto también se logra manteniendo un estímulo de la fuerza sobre la persona. Tanto así que estamos viendo acá que dependiendo de cuál sea el estado actual de esa persona, el tiempo, el tipo de ejercicio y la intensidad del ejercicio va a variar. Tenemos acá, por ejemplo, alguien relativamente sano. Vemos como, por ejemplo, el tema de la intensidad. Podemos hacer ejercicios de alta intensidad manteniendo una relación del trabajo aeróbico, del trabajo de fuerza, de potencia, equilibrio, flexibilidad, con buenas intensidades. Pero, por ejemplo, si empezamos a llegar a la fragilidad o a la discapacidad, vemos, por ejemplo, que la intensidad disminuye drásticamente, disminuye significativamente. Acá, poco ejercicio aeróbico, porque pues tenemos a alguien que está discapacitado, tiene eh, muy posiblemente una incapacidad para moverse y toca aumentar el ejercicio de fuerza para mantener ese estilo. Por ejemplo, en las personas que no han llegado a la fragilidad, pero ya han tenido una pérdida importante de masa muscular, vemos que inclusive la intensidad es mucho menor, el ejercicio aeróbico se mantiene un poquito alto, mantenemos la fuerza y demás. Y como les decía, a medida que vamos avanzando, pues el tipo de ejercicio se va modificando y el impacto aeróbico en esta población se va perdiendo. Miren acá. Y eso lleva o va a conllevar a otras alteraciones a nivel funcional. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta población? ¿Cómo podemos generar el tema de los ejercicios, por ejemplo, el ejercicio de resistencia? Bueno, lo primero que todo, ya sabemos, tenemos que evaluar a la población, esto independientemente si estamos hablando de adultos mayores, niños, jóvenes, hay que evaluar a la población, necesitamos conocer cómo se encuentra, necesitamos tener datos para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y esa es una falencia muy frecuente que vemos en los entrenadores. No tienen datos de su población, no le hacen evaluaciones, no saben para dónde van realmente. No tienen unos datos que digan, sí, efectivamente, esta es mi población y para allá vamos. Entonces, un llamado de atención y una reflexión es, hagamos evaluaciones de nuestra población. ¿Para qué? Para saber para dónde vamos. Ya teniendo esto, por ejemplo, en el contexto en el que estamos hablando de esos ejercicios de resistencia, lo primero que deben tener presente es que tienen que ser progresivos, ¿sí? Deben ser progresivos y a veces también se aceleran bastante y pues estamos viendo que inclusive el ejercicio de fuerza, aeróbico y demás, a veces lo aceleramos tanto que por el contrario empezamos a ver que la persona ya no quiere hacer ejercicio ni demás, no, hay que ir lento, hay que ser progresivos, debemos hacer el ejercicio idealmente todos los días, si no se puede por lo menos 3 veces por semana, si no mínimo 2 veces por semana. Lo ideal, como les decía, ojalá todos los días, al menos unas 5 o 6 veces. Este ejercicio aeróbico podemos llevarlo por fragmentos, 10 minutos o 20 minutos o de 30 minutos, dependiendo de la condición de la persona. ¿Ves? Tenemos que hacerlo progresivo. Hay que combinar el ejercicio de fuerza, hay que incluir el ejercicio de fuerza. En esta población, ejercicios de fuerza, como les decía, pueden variar, va a depender de la condición en la que se encuentre, pero digamos que en un adulto mayor, ya con un síndrome de fragilidad, ya con algo eh, avanzado de su discapacidad, pues un ejercicio de fuerza sería algo como que se ponga de pie de la silla o que se siente despacio. Obviamente a veces inclusive le toca con ayuda o evitando que se caiga. En otros sí, tranquilamente podríamos utilizar ejercicios de peso, ejercicios de contrarresistencia y demás. Toda esta influencia del ejercicio de resistencia que va a permitir, pues va a permitir primero el impacto sobre el metabolismo, como hemos hablado, va a permitir, por ejemplo, que se aumenten
unidades mitocondriales va a permitir, por ejemplo, que exista una mejora de la resistencia cardiovascular, va a permitir, por ejemplo, una mejor regulación de la producción de hormonas androgénicas y anabólicas, y eso finalmente pues va a generar un impacto en la calidad de vida de la persona. Respecto a la fuerza, también igual tiene que ser progresiva, muy progresiva. En un principio, el ideal es que trabajemos múltiples grupos musculares, es decir, que el trabajo de fuerza sea global, no localizado. A medida que vamos avanzando y vemos que la fuerza en la persona ha ido mejorando, pues ya le podemos entrenar grupos localizados musculares. Em, y pues lo ideal es que partamos de la repetición máxima que pueda tener la persona. Como les decía, no se puede llegar a un gimnasio, no se puede llegar a algo, pues miramos a ver cuál es el objeto más pesado que puede llegar a levantar y a partir de ahí empezamos a calcular. Idealmente, los mejores resultados pues están sobre el 60-80% de esa repetición máxima, pero muchas veces vamos a tener que trabajar con un volumen mucho menor mientras se genera o se empiezan a dar los primeros estímulos. A medida que empecemos a mejorar, y si logramos llegar a esto, pues ya podemos mantener ese entrenamiento y empezar a ver una mejora en la fuerza y en el volumen de la masa muscular. Entonces vamos a tener acá que cuando mantenemos esa actividad física, vamos a ver que existen pues mejoras como lo hemos hablado. Vamos a tener, por ejemplo, una mejor regulación del tema hormonal, de la parte cardiovascular, de la parte endocrina, entre otras. Acá es, por ejemplo, solamente para mostrarles cómo frente a una lesión, por ejemplo, una lesión muscular, la fibra muscular, al ser una fibra ya bastante debilitada, bastante senil, que no va a poder tener una adecuada respuesta metabólica, pues va a llevar finalmente a que el proceso de recuperación sea mucho más lento y se genere esto de acá, que sería la fibrosis. Y esto es algo que en el tema de lesiones vamos a ver la importancia del movimiento post lesión para evitar la extensa fibrosis muscular. Mientras que en alguien activo, pues la recuperación va a ser mucho más rápida, va a ser mejor, la fibrosis va a ser mucho menor, el reclutamiento y la movilización de células satélites va a ser mejor. La respuesta al estrés que se genera por la lesión a nivel celular, pues también va a ser mucho mejor. Entonces, miren la importancia de mantenerse activo. Incluso hay estudios como esto, donde los entrenamientos de la fuerza y de intensidad se pueden evaluar. Y algo muy interesante, acá por ejemplo, comparaban la RM con el tiempo que le tomaba a la persona realizar una caminata de 6 metros. ¿Qué se encontró? Pues algo, digamos que relativamente esperado, y es que entre mayor masa muscular, más fuerza que se pueda mantener, es decir, entre una RM mayor, menor es el tiempo que le va a tomar a la persona lograr la caminata de esos 6 metros. Como decía, pues si yo tengo un músculo bastante conservado, bastante fuerte, pues es un músculo que va a tener adecuada funcionalidad. Y eso inclusive lo revisaban acá con el tema de resonancia sin mirar porcentaje de grasa y capacidad de músculo. Esto es más o menos del año 90. Y este otro ejercicio que realizó Andrew y colaboradores, pues nos mostraba exactamente lo mismo. Mira, una persona deportista de 40 años, un deportista de 70 años, y acá lo comparaban con una persona sedentaria de 74 años y vemos claramente cómo el exceso de tejido adiposo es marcado y tenemos una disminución muy clara, muy significativa de el componente de masa muscular. Entonces miren cómo inclusive con 4 años de diferencia entre estos dos, cómo la persona activa mantiene una mejor masa muscular respecto a la persona que es sedentaria. Y ya también lo que hemos hablado, como el componente biológico de la sarcopenia nos, nos lleva a una disminución de la capacidad motora, nos genera citoquinas proinflamatorias, nos disminuye las células satélites, por ejemplo,
disminuye la respuesta de los mTOR, que ya hemos visto que es importante para la producción de nuevas proteínas contráctiles, en el caso del músculo, etcétera. Y vemos cómo el ejercicio, pues, ha tenido los impactos de los que hemos hablado, pero también hay otro componente importante y es la parte de la alimentación. Y hay estudios donde han mostrado cómo la suplementación con proteínas va a mejorar, va a mejorar ese componente motor, muscular, perdón, en esta población. Y es que, entre otras, algo que les decía, a medida que se va envejeciendo, la persona empieza a comer menos. Entonces, tiene más sensación de saciedad o por el contrario, empieza a tener anorexias y demás y pues es una persona que no le gusta, digamos, comer como solía hacerlo antes y por eso pues a veces hay que suplementarlo. Por ejemplo, en este estudio que nos trajo Chun, este de acá, publicado en la revista Nutrients, pues vemos cómo la suplementación más actividad física mejora significativamente el componente muscular de esa persona. Es otra cosa importante que hay que tener presente es la parte nutricional. Y bien, para ir terminando acá, tenemos que este es un nuevo factor de riesgo que se puede llegar a asociar y complicar varias de las condiciones que puede tener de por sí el adulto mayor, que inclusive esto ya se ha visto en adultos jóvenes, el tema de la sarcopenia, como les decía, pacientes con obesidad pueden tener una disminución marcada de su masa muscular y pues nuevamente el ejercicio físico demuestra beneficios, demuestra un impacto y una mejora en la calidad de vida y una prevención o retardo de la aparición de enfermedades o sus complicaciones y por ende pues hay que seguir estimulando a toda la población, sobre todo al adulto mayor, a que se mantenga activo físicamente y pues idealmente que se pudiese hacer con un equipo interdisciplinar. Bien, finalmente, ya para ir terminando acá un poquito de cuña publicitaria, pues como les decía, yo soy médico y soy licenciado en educación física y parte de lo que hago es el tema de la evaluación médica precisamente enfocada a la población que realiza ejercicio, que pues también realizo valoración médica general. Así que si los entrenadores o las personas que hagan ejercicio están interesados, me pueden con mucho gusto contactar, no solamente para el tema de la valoración, sino para el tema del acompañamiento médico. Inclusive más de una ocasión me he sentado con los entrenadores a revisar los hallazgos clínicos de algunos de sus pacientes y miramos cómo se hacen los ajustes de los planes de entrenamiento. Lo otro que los quiero invitar, y para quienes estén interesados, me pueden escribir a mi número de WhatsApp o por mi Instagram. Es el curso de lesiones deportivas. Obviamente es una charla que haremos más adelante, pero pues este es el curso completo donde evaluamos segmento por segmento corporal sobre las lesiones que se presentan ahí, cómo identificarlas, cómo intervenirla y entre otras esto resulta importante porque es que buena parte de la deserción de los deportistas o esa pérdida de deportistas que tenemos muchas veces se da porque tiene una lesión que nunca se identificó a tiempo, nunca se trató a tiempo y por ende generó complicaciones. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. Este es mi número de WhatsApp y mi Instagram. Por si llegan a tener alguna pregunta, con mucho gusto la responderé por ahí. Como les digo, en este momento, pues me encuentro en la ciudad de Barranquilla, adelantando mis estudios de posgrado y por eso pues no pude estar el día de hoy presencialmente con ustedes. Pero bueno, igual, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su tiempo. Como les digo, si tienen preguntas o si tienen comentarios o si quieren indagar al respecto de alguna temática de su interés, pues ahí tienen mi número de WhatsApp y mi eh, Instagram para que me puedan escribir. A todos ustedes, muchas gracias, buena tarde y ya nos veremos en la próxima charla sobre lesiones deportivas. Mientras tanto, continúen disfrutando de las demás charlas que le hemos traído en este congreso. Hasta luego y muy buena tarde para todos.